¿Qué tal, droneros? Yo soy Yair Arzak y están en Instadroning. El día de hoy tenemos un nuevo episodio con el Mini SE, donde vamos a probar las antenas Yagi. Vamos a hablar de qué sirven y cómo trabajan y qué diferencia hay entre las antenas naturales del dron y volar con estas antenas, con el factor ambiente de Cancún. Así que no se separen, esto es Instadroning. Ya tenemos el DJI Mini SE y tenemos también de visita un Mini SE adicional para ayudarnos con las tomas. Listo con las antenas Yagi en el mando de control, así que vamos a ver cómo nos va. Todo listo para el despegue, ya hemos revisado el estado de las baterías y tenemos los satélites suficientes. Van a poder ver el estado del tiempo en su pantalla a través de la aplicación UAV Forecast. En nuestro último video pudimos observar cómo una fuente de señal a 900 metros fue un factor importante para la estabilidad de la transmisión del dron. Así que en esta ocasión tendremos fuente de señal más homogéneas y seguidas, por así decirlo, ya que no hay grandes construcciones en el espacio donde volaremos, pero sí densidad poblacional. Veremos más de cerca la diferencia que hay entre usar las antenas Yagi y prescindir de ellas. El DJI Spark, recuerdo que solo llegaba a una cuadra después de esta avenida y perdía la señal. Aquí, la zona más crítica de la sesión, con los cables de alta tensión podría causar complicación en la transmisión. 300 metros y hemos pasado el máximo de lo que nos llegó a ofrecer el Spark en este espacio aéreo. Subimos la altura a 120 metros para eliminar el riesgo de obstáculos visuales y de retrasar la pérdida de señal. Aún así, parece ser que tendremos que subir la altura porque ya estamos notando interferencias. Vemos problemas de transmisión a los 863 metros. Aquí intento mover al gimbal para identificar más fácil si la transmisión sigue siendo fluida o se ha cortado. Parece ser que tenemos una transmisión débil con las antenas naturales a esta distancia. Cabe mencionar que esta prueba se está realizando con un Moto G9 Power, por lo que los resultados podrían variar dependiendo del factor ambiente y la calidad de los componentes de su equipo celular. Aquí intento mover al gimbal para identificar más fácil si la transmisión sigue siendo fluida o se ha cortado. Parece ser que tenemos una transmisión débil con las antenas naturales a esta distancia. Subiré más la altura para que la línea de visión sea mejor y apuntar correctamente a donde está el dron. Nos quedamos aún a 93 metros del primer kilómetro, pero en definitiva se ha perdido la imagen y es momento de activar el RTH. ...853 metros y regresa la transmisión de manera fluida. Ahora vamos a regresar y colocar las antenas Yagi en el mando. Y para que esto no sea tedioso para ustedes, les dejo un green screen de la cabina de un avión comercial. Todo listo para el segundo vuelo, ya verificamos los puntos de seguridad y vamos al aire. Le damos unos segundos al dron para ver que todo esté en orden y seguimos. De igual forma iniciaremos alcanzando una altura de 120 metros hasta que nos dé problemas la transmisión. Ahora bien, ¿qué es una antena Yagi y cómo trabaja? Las antenas Yagi tienen un reflector que redirige la señal emitida por la parte posterior de las antenas del dron, haciéndolas ir en un sentido opuesto. Del otro lado tiene un elemento conductor y directores que todo el tiempo deben estar señalando al dron. Ten muy en cuenta que lo que hacemos con esto es redireccionar la señal y se cerrará el ángulo de respuesta efectiva. El tipo de señal de este dron es Wi-Fi mejorado, a comparación del DJI Mini 2 que es de OcuSync 2.0 con un alcance de transmisión de hasta 10 kilómetros.
Sin embargo, la batería solo alcanza para 5.500 metros en promedio, de acuerdo a la prueba que hizo Hatu. Y el objetivo de poner ese poder en la transmisión no es que te las ingenies para conseguir los 10 kilómetros. El objetivo es que puedas poner el dron en espacios donde normalmente perderías la señal, como al hacer órbita en algún objeto grande como una construcción o un árbol, sin que el dron tenga que activar el RTH, o para espacios naturales con una geografía complicada, como ciudades con enormes fuentes de interferencia. La realidad, para mí como usuario recreativo, no ocupo tener el dron fuera de mi vista ni alejarlo más de 600 o 500 metros. Y aunque el Mini 2 tiene una cámara 4K, si tú no piensas subir el material a YouTube, entonces quédate con el Mini SE. Compartir videos en redes sociales usualmente tiende a bajar la resolución de los videos y de las fotos. Aparte de que la audiencia con pantallas 4K en sus celulares es casi cero. A menos de que te vean en un monitor 4K o en una televisión 4K, no le sacarás jugo al 4K en su totalidad. Al momento de la postproducción, la resolución 4K sí es muy importante, ya que con eso podemos hacer más zoom sin que se pixelee la imagen tan fácil. Ok, estamos llegando al punto máximo donde llegamos con las antenas y sin la necesidad de subir más de 125 metros. Es momento de subir un poco más la altura para poder alejarnos con más confianza. Cero interferencias y cero notificaciones de señal. Una imagen fluida en lo que cabe, ya que la transmisión de celular es 720. Tenemos advertencia de señal hasta los 1447 metros e inmediatamente a los 1454 metros se corta la fluidez de la transmisión. Es algo de resaltar que con las antenas Yagi en el mando del Wi-Fi mejorado pierden casi de golpe la transmisión una vez llegamos al horizonte de la señal. Nos quedamos en el lugar moviendo el gimbal para ver si se actualiza la imagen y no es hasta que regresamos a los 1428 metros cuando se normaliza. Y solo para el registro llegamos a los 1500 metros. Aunque no tenemos transmisión de video, sí tenemos telemetría fluida por unos metros más. Ha sido una prueba contundente la del día de hoy, haciendo números un 65% más de alcance usando las antenas Yagi. Así que les dejo en la descripción del video un enlace de compra. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que lo hayan encontrado muy instructivo y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.